Continuando con los temas de la unidad número uno, en este video les voy a dar una introducción a la técnica denominada programación orientada a objetos. El lenguaje Java es un lenguaje denominado multiparadigma porque permite programar aplicando las técnicas de distintos paradigmas. Sin embargo, el paradigma principal, Java está mucho más orientado a este paradigma denominado orientación a objetos o programación orientada a objetos. Esta técnica plantea como objetivo principal reducir la llamada brecha semántica, es decir, reducir la separación que existe entre el código fuente que vamos a escribir y la realidad para la que el software ha sido desarrollado. ¿Cuál es la cuestión acá? ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros tenemos que resolver un problema aplicando programación, ese problema va a ser aplicado en algún dominio en particular. En el negocio donde nos contraten para hacer el software, en alguna empresa en particular, para algún tipo de usuarios en particular. Y normalmente la realidad, sea el lugar donde se vaya a utilizar, o la realidad misma va cambiando y nos encontramos con que hay que cambiar porciones de software. Si es muy diferente la realidad donde el programa va a ser usado con lo que nosotros programamos, con el código fuente que generamos como resultado de la programación, cualquier cambio en la realidad, por ejemplo, que hay que almacenar un dato nuevo, nos puede llevar a que nuestro programa necesitemos revisar todo el código fuente que escribimos, necesitemos efectuar cambios en el código fuente en un montón de lugares y eso obviamente genera riesgo de introducir nuevos errores, genera que tengamos que testear, que volver a probar todo el software en forma completa. Entonces, la programación se torna dificultosa. La programación orientada a objetos pretende que nuestro código se parezca mucho a la realidad donde se va a utilizar el programa. Pensemos más simple. Tenemos que hacer un programa para un punto de ventas, un almacén, supongamos. Con la programación orientada a objetos, nosotros en el código vamos a representar cada uno de los conceptos de la realidad del almacén, sean por ejemplo los artículos, los clientes, las ventas, van a estar representados con algún elemento sintáctico de nuestro programa. Entonces, si yo tengo en este almacén un montón de artículos, en mi código, en vez de tener muchísimas variables, ¿sí? Variables para todos los códigos, para los precios, para los nombres de los artículos, etc., voy a tener unas unidades denominadas objetos. Y tendré un objeto que me represente a cada artículo. Tengo 1000 artículos a la venta, tendré 1000 objetos, cada uno de ellos representando al concepto de cada uno de los artículos o definiendo cada uno de los artículos. Si tengo que en el almacén hago, no sé, 100 ventas por día y tendré 100 apariciones de objetos, 100 objetos que representen cada uno de ellos a cada una de las ventas. Y dentro de esos objetos estarán todos los datos que definen o todos los datos que le pertenecen a cada artículo o a cada venta y así con cada uno de los conceptos del negocio. Nosotros como programadores, cuando tenemos que hacer este tipo de desarrollos, lo que vamos a escribir son unas unidades denominadas clases. Las clases forman una suerte de plantilla o de molde para crear objetos. Entonces nosotros vamos a definir en el código cuáles son las características de cada artículo, por ejemplo. ¿Sí? Diremos, bueno, a ver, de todos mis artículos tengo un código, un precio, una denominación. Luego, cuando efectivamente tengamos que cargar los artículos, tomando esa plantilla, esa suerte de molde, podremos decir,
necesito una nueva variable de tipo artículo. Entonces las clases pasan a ser nuevos tipos de datos que nos permitan crear estos objetos. Si en la plantilla definimos que cada artículo tiene un nombre y un precio, al utilizar esta plantilla para crear nuevos objetos, en la jerga se denominan instancias cada uno de estos objetos, para crear nuevas instancias, cada uno de ellos tendrá lugar para almacenar tantos datos como la plantilla define. Entonces, si yo utilizo la plantilla del artículo para crear, no sé, 5 objetos, cada uno de esos 5 tendrá lugar para almacenar su propio código, su propio nombre, su propio precio, el cual lógicamente será diferente entre cada uno de ellos. Pero todos ellos comparten la definición. Todos cumplen con la definición de qué es lo que es un artículo. Estos datos que le pertenecen a cada objeto se denominan atributos. Pero los objetos no tienen solamente atributos. Además, los objetos van a tener algo que se llaman comportamientos. Es decir, un objeto va a poder realizar operaciones. En esas operaciones podrán hacer cosas, eventualmente comunicarse con otros objetos, pasándole mensajes a esos otros objetos y esperando sus respuestas. Estos comportamientos se programan en la programación orientada a objeto desarrollando algo que se llaman los métodos. Los métodos van a ser porciones de código con un nombre que pueden recibir parámetros, pueden recibir datos externos y pueden retornar un resultado, retornar un dato como resultado de su ejecución. Los objetos van a comunicarse entre ellos pasándose mensajes. Cuando un objeto le pase un mensaje a otro objeto, el que recibe el mensaje ejecuta un método, es decir, ejecuta una porción de código como respuesta a ese mensaje y eventualmente podrá retornar un dato indicándole cuál es el resultado de la ejecución del método. Programar una clase en Java requiere, por un lado, escribir en algún archivo de código fuente un bloque class. Nosotros ya conocemos qué son los bloques class, los hemos visto cuando hacíamos programación estructurada. ¿Qué hacíamos con el bloque class? Programábamos adentro de ellos el método main, el punto de entrada. Sin embargo, el bloque class se utiliza para muchas más cosas. Nosotros vamos a programar un class por cada uno de los conceptos que queremos representar en nuestro programa. Para el ejemplo que les venía diciendo del almacén, vamos a necesitar una clase para los artículos, entonces programaremos public class artículo en singular. Otra que será public class cliente, otra podrá ser public class venta, y así por cada uno de los conceptos. En Java, cada bloque class debe estar programado en un archivo de código diferente porque el nombre del archivo debe coincidir con el nombre de class. Ya esto lo vivimos cuando hacíamos programación estructurada. En este caso, esto va a obligarnos a crear muchos archivos de código fuente. Nos va a ser necesario tener un archivo que se llame artículo.java, adentro del cual programaremos el bloque public class artículo. Y así con las ventas, así con los clientes y con todos los otros conceptos que involucren nuestro programa. Y otro más para contener el punto de entrada. Ahora otro bloque class distinto, que podemos llamar programa o inicio, o como tengamos ganas, principal, adentro del cual programaremos el método main. Algo que es muy importante recordar es que siempre el nombre de la clase debe ser redactado en singular, a pesar de que uno piensa, en mi programa tengo muchos artículos, tengo que hacer una clase de artículos. No, el bloque debe ser denominado en singular, porque adentro de este bloque vamos a programar todas las características que definen a
una instancia o para cada instancia de este concepto. Nombres que pueden ser útiles para representar clases. Persona, cliente, venta. Vemos como persona y cliente son sustantivos, pero venta es una transacción. Club, padrón, estos son conceptos que representan conjuntos de cosas. Un club va a tener un montón de socios, un padrón tendrá un montón de personas. Hay muchos conceptos diferentes que podemos representar con clases y no hay una regla fija de cómo denominamos a las clases, ¿sí? Sin embargo, tenemos que pensar que normalmente son sustantivos y siempre van a ser en singular. Una vez que tenemos nuestra clase desarrollada, ya estamos en condiciones de crear nuevos objetos. Insisto con que una clase pasa a ser una suerte de plantilla con la cual creamos objetos. En el código fuente, una clase va a pasar a ser un nuevo tipo de datos. Para crear objetos que cumplan con la definición de una clase, disponemos de un operador denominado new. Este operador new va a tomar la clase como si fuera un molde y va a decir, debe aparecer, u ordena, que debe aparecer un nuevo objeto que cumpla con la definición que dice esta clase. Ese nuevo objeto es retornado por new y tenemos que asignarlo en una variable variable común, cuyo tipo de datos va a ser también el nombre de la clase que estamos utilizando. De esta manera, si yo tengo una clase llamada cliente, puedo crear un nuevo objeto de este tipo cliente utilizando el operador new. El resultado de new, porque es un operador, por lo tanto retorna un dato, el resultado de new es el nuevo objeto recién creado. Los objetos no tienen nombre, por lo tanto, para poder utilizarlos necesitamos asignarlos en una variable. En este caso, en este ejemplo, la variable c. Esta variable la vamos a definir también con el nombre de la clase. Diremos cliente c. ¿Qué logramos con esto? A partir de la línea siguiente, c va a ser una variable cuyo contenido será el objeto cliente recién declarado o recién creado. Este objeto cliente, adentro suyo, poseerá atributos por cada uno de los datos que necesitamos guardar del cliente y métodos que son aquellos que definen el comportamiento del cliente, es decir, qué va a hacer este objeto cliente a medida que le enviemos mensajes. En el próximo video vamos a ver cómo se programan estos atributos y cómo se utilizan en un programa cuando vayamos a crear objetos.